La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes del canal internacional NTN 24 y RCN Televisión? Seguimos en esta cobertura especial de la Festival en Cartagena de Indias, haciendo especial énfasis en la invitación que se le ha hecho a los colegas periodistas de todo el mundo, especialmente a los colegas de la región. Hemos conversado con ellos, obviamente, sobre sus obras, sobre su producción, tanto periodística como literaria, pero también haciendo énfasis en lo que significa la labor del periodista, el ejercicio de esta labor, lo que significa para nuestras democracias y lo que significa también en términos personales las vicisitudes por las que muchas veces los comunicadores tienen que andar y con las que tienen que vivir cuando se enfrentan a los poderes que definitivamente les parece que la libertad de expresión va en contra de sus intereses y prefieren optar por los caminos autoritarios a aceptar en el camino de la tolerancia que implica la democracia. Hoy estamos con Miguel Enrique Otero. Él es un periodista muy conocido por los latinoamericanos porque podemos decir que es el único periodista que tiene un medio nacional que sigue vivo en Venezuela. Es casi impensable que un medio nacional siga vivo en Venezuela. Además, porque es un periódico tradicional que con su trayectoria pues tiene la credibilidad de los medios tradicionales. Miguel Enrique, gracias por estar en esta conversación en el AI Festival. Encantado, gracias a ti. Miguel Enrique, la guerra que el régimen de Chávez y que el gobierno, que ya lleva 17 años en el poder, ha desatado contra los medios de comunicación, pues ha logrado mucho, ha logrado callar mucho. NTN 24 está por fuera, RCTV, la gente desapareció, pero no han podido con el Nacional. ¿Por qué? ¿Cómo ha hecho usted para que todavía el Nacional siga viviendo? Bueno, es que son esquemas distintos a las dictaduras tradicionales, las bananeras. Las bananeras eran brutales. Pérez Jiménez, Stroessner, Chapita, toda esa gente. Y eran sangrientas. Eran sangrientas, no respetaban la ley, no respetaban nada. Llegaban y cerraban todos los medios y los cerraban. Y los que de frente. De frente. Y los que no cerraban ponían un crayón rojo a alguien ahí que tachaba lo que no debía salir. Censura previa que llaman. Y el que no les gustaba se lo llevaban preso. Estos tratan de ir por la legalidad. Entonces son mecanismos distintos porque ellos siempre tienen que decir que ellos están respetando las leyes, que cumplen el Estado de Derecho, los tribunales, entonces diseñan leyes para censurar, pero es mucho más sofisticado y bueno, van quedando ventanas. Nosotros somos una ventana que quedamos ahí, con mucha resistencia, aguantando todo el embate de esta gente, pero ahí estamos y ahí hemos seguido hasta ahora. Y vamos a seguir. Yo creo que nosotros vamos a seguir más que lo que dura este régimen, que ya está en fase terminal. Muy bien, vamos a conversar. Usted aquí me ha entregado varias ideas que vamos a analizar también contigo, pero quiero concentrarme en contarle a los televidentes de América Latina cuáles han sido esos embates. Han sido de todo tipo, incluso en los últimos años con las divisas, el control de la divisa para poder comprar e importar el papel, porque hasta ahí llegó, digamos, esta persecución. ¿Cómo hacer para que cada vez fuera más flaquito el periódico? Bueno, ellos desde el principio pusieron el plan de la patria que llaman, colocaron esta cosa de la hegemonía comunicacional, que no es sino en el largo plazo el modelo cubano o el modelo soviético. Entonces ellos para eso han ido aplicando distintas estrategias. Al principio muy violentas, después muy apegadas a la ley, entre comillas. Entonces hubo la violencia física, quemaron estaciones de radio, reprimieron periodistas, hicieron detenciones arbitrarias. Después entonces generaron leyes y con la ley Resorte, por ejemplo, son leyes punitivas, leyes para cerrar medios o para controlar medios. Entonces cerraron Radio Caracas Televisión, no le renovaron la concesión y hoy en día ese instrumento que es Conatel es el instrumento de extorsión más grande que tiene Venezuela porque no le renueva la concesión a ninguna radio, ninguna televisora, o sea, tienen 800 estaciones de radio con las concesiones vencidas, tienen las estaciones de televisión con las concesiones vencidas, entonces es un instrumento de extorsión. Si te portas mal, no te renovamos y pierdes la concesión, como le pasó a Radio Caracas Televisión. Entonces censuran, silencian a toda la radio y la televisión, totalmente silenciada. Por ejemplo, el tema de los narcosobrinos no salió a ninguna radio, ninguna televisora venezolana.
Después han ido aplicando otras cosas. La utilización de los tribunales. En Venezuela no hay tribunales. Los tribunales son instrumentos del Ejecutivo. Entonces los utilizan con medidas cautelares contra periodistas, contra, o sea, todo lo que ellos quieren hacer, digamos, represivo, pero utilizando el Estado de Derecho, entre comillas. Con esa apariencia de legalidad, con esa apariencia de institución democrática. Exactamente. Con un formalismo ahora que hace que detrás de esto se esconda toda esta persecución. Sí, ahora te explico cómo funciona. Okay. Después están las cosas tradicionales. Represión tributaria, represión publicitaria y la represión que pasa por la adquisición de divisas. Porque Venezuela es un país donde todo se importa. Ellos destruyeron el aparato productivo, nunca hicieron nada productivo, entonces todos los insumos son importados. Para eso necesitas el dólar oficial, y el dólar oficial no existe para los medios independientes. Entonces está el tema de los insumos, que es una cosa muy grave. Está el tema de la utilización de las cadenas, que son instrumentos de comunicación del gobierno que los hace el presidente, son cadenas o todas estas estaciones de radio y televisión para amenazar, insultar, difamar a los editores, a los periodistas. Entonces es la utilización de esos mecanismos. Entonces es toda una arquitectura para silenciar a los medios. Entonces van quedando unos poquitos medios. O sea, en Venezuela el 40% del territorio nacional solo tiene acceso a radio y televisión oficial. El otro 60% a los autocensurados. Aparte de eso, últimamente se han dado por comprar medios con dineros públicos, que es una cosa fraudulenta. Los dos periódicos más grandes, Últimas Noticias del Universal, lo compraron con medios públicos. ¿Cómo lo compraron? ¿A través de testaferros? ¿A través de qué figura lograron hacerse y quedarse sin que nadie se enterara, muy pasito, muy por debajo de cuerda, sin que nadie se enterara de que realmente había cambiado de dueños? De la noche a la mañana las posturas editoriales se fueron disolviendo y resulta que hay unos dueños que además nadie sabe ni quiénes son, ni cómo operan, ni quién contrata al periodista. Son operaciones que se basan en el diferencial cambiario. En este momento el diferencial cambiario es de 6.30 a 1.000, una cosa de locura. En ningún país del mundo ha existido eso nunca. Lo más grave parecido fue la Unión Soviética al final, que era de 10 a 100. Aquí es de 6.30 a 1.000. Entonces el gobierno te da dólares a 6.30 a un operador X. El operador X los cambia en el mercado negro, se gana ese diferencial y dice, bueno, tú te vas a ganar lo suficiente para que le pagues el periódico a esta gente. Entonces, claro, es un dinero que lo pagamos todos los venezolanos, pero viene de ese diferencial cambiario. ¿Quiénes son los operadores? Bueno, utilizan bancos o utilizan empresarios cercanos al régimen y al final esos medios son de una offshore que nadie conoce dónde están, que nadie sabe cómo se manejan. Son unos anónimos por lo que menos nadie en sabe. Últimas Noticias las autoridades son directivos del PSV, que es el partido de gobierno. En el Universal ni siquiera se sabe quiénes son. Claro. Y así han comprado también Notitarde, que es un periódico regional. En fin, y a nosotros nos han ofrecido comprarnos, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros le hemos dicho desde el principio que nosotros no vamos a vender. Su apellido es un legado, así como también es un legado el diario El Nacional, un negocio de familia fundado en 1943 por su abuelo, Enrique Otero Vizcarrondo, y su padre, Miguel Otero Silva, un reconocido escritor, poeta, humorista, periodista y político, miembro de la denominada Generación del 28, como históricamente se le conoce al grupo de ilustres estudiantes universitarios venezolanos de la época. Sobre los hombros de Miguel Enrique Otero no solo pesa esa historia, sino también la de un medio de comunicación en cuyas páginas han firmado las más significativas plumas de Venezuela del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Otero nació un 3 de marzo de 1947, casi a la par del diario que hoy dirige. Es matemático, graduado en la Universidad Central de Venezuela, en 1968, en la que hizo un posgrado en Administración de Empresas. Después viajó a Inglaterra, donde hizo un máster en Economía. Ejercer su carrera de matemático es una tarea que pospuso al probar suerte en la política como diputado del partido Copey. Aunque su formación no es la de un periodista, como editor y director del diario de su familia, ha mantenido esa esencia combativa que tanto caracterizó a ese rotativo en sus primeros años, aquellos en los que su padre estaba a cargo de la jefatura de redacción. En sus 72 años de vida institucional, el diario ha denunciado la corrupción, el abuso del poder e incumplimiento de los compromisos, las mentiras o las violaciones a los derechos de los ciudadanos consagrados en las leyes. ¡Queremos
Durante los últimos 17 años, su directiva ha estado en la mira del régimen chavista. El acoso ha sido implacable, siendo considerado por muchos como el último diario crítico que queda en el país. Ellos tienen en su plan de gobierno la hegemonía comunicacional, que no es sino el modelo cubano en el largo plazo, que desaparezcan los medios y que quede un solo medio, una sola versión. Otero ha tenido que soportar las permanentes amenazas de cierre del diario, bien sea por la vía judicial o la asfixia económica. Eres la vergüenza de Miguel Otero Silva, Miguel Enrique. Eres la vergüenza de Venezuela. Además, ha tenido que enfrentar 4 procesos judiciales, desde sanciones con multas millonarias y bloqueos de sus cuentas bancarias hasta el impedimento para adquirir el papel periódico. Este es un gobierno que ha, en todos los sentidos, derogado la Constitución y cada día hace acciones que van en esa dirección. La más reciente demanda en su contra fue interpuesta por el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por haber reproducido en febrero del 2015 una información del diario ABC en la que se aseguraba que Cabello estaría siendo investigado por las autoridades estadounidenses por su supuesta vinculación con la organización de narcotráfico El Cártel de los Soles. Da pena. Y después le dan la vuelta al mundo. Soy un pobre perseguido político, el presidente de la Asamblea Nacional me está persiguiendo. Por eso es que yo no voy a retirar mi demanda ni hoy ni mañana hasta que los tribunales hagan lo que tengan que hacer. Y ahí nos veremos algún día. El 13 de mayo de 2015, un juez de Caracas impuso la prohibición de salir del país a varios directores de medios de comunicación, entre ellos a El Nacional, por lo que Miguel Enrique Otero ha preferido no regresar a su país y permanecer en Miami, Estados Unidos. ¿Qué lo hace usted mantenerse tan firme? Es decir, esto es un periódico fundado por tu familia. Es un periódico que durante muchos años trabajó también en el periodo democrático de Venezuela. El hecho de que si en el futuro, por la persecución, llegaras a perder el periódico sería un golpe muy duro para ti, no solo desde lo profesional, sino también desde lo humano. ¿Qué te hace sentirte tan firme y no mostrar fragilidad frente a unos personajes que se quedaron en el poder, que no quieren soltar el poder y que se sienten dueños del país? Bueno, hay una cosa de principio, de cultura corporativa, de que tenemos confianza en que eso no va a durar toda la vida. En fin, es un espíritu de lucha también, es una formación de la lucha y la formación de defensa de la democracia del país. Es un arraigo con el país y eso es lo que nos ha dado fuerza para no sucumbir ante las presiones violentas, que es todo lo que yo he contado, y ante las presiones pecuniarias, que es el ofrecer un dinero increíble porque vendamos el periódico. Ustedes los han atacado con todas las estrategias burdas y sofisticadas. Las de en cadena nacional, insultarlos, tratar de naturalizarlos como una voz legítima, como sería en cualquier democracia. Las voces legítimas a veces apoyan, a veces se oponen, a veces llaman la atención sobre hechos concretos, porque esa es la labor del periodista. Los han tratado de desnaturalizar, los insultan, los han perseguido, les han hecho todo tipo, digamos así como lo explicabas, el control cambiario para que no pudieran importar el papel periódico. Y ya el último ataque fue de frente, una acción legal y una prohibición para que pudiera salir del país. ¿Por qué sucedió eso? ¿Cómo fue la historia de la investigación del periódico español ABC, que se retomó como lo hacemos todos los periodistas cuando hay una investigación interesante y que le interesa al país? ¿Y en qué terminó esta situación para ti? Bueno, ¿cómo criminalizan la disidencia utilizando el Estado de Derecho entre comillas? En Venezuela esto se parece un poco a la Alemania oriental antes de que cayera el muro. Todo el mundo tiene un expediente. El expediente es una cosa que está en la palabra de unos funcionarios, en algunos ministerios, en la policía, X. Cuando quieren criminalizar a alguien, ese expediente lo convierten en una acusación. Lo toma la fiscalía, instruye a un fiscal para que vaya a un juez y el juez lo convierte en una demanda. Pero, ¿qué es lo que opera ahí? Opera que es que la demanda puede ser infundada, puede ser una cosa absurda, pero el juez, al iniciar el procedimiento, toma medidas cautelares. Las medidas cautelares es que vayas preso, por ejemplo. Hay una gente que tiene 12 años con medidas cautelares y está preso en una mazmorra.
O sea, las medidas cautelares se vuelven eternas. Es la instrumentación de la arbitrariedad dictatorial, pero posmoderna. Ajá. No es como lo hacían los dictadores tradicionales que decían, mira, llévalo preso y punto. Y lo suelta cuando me dé la gana. Aquí no. Aquí es, ábrele un juicio que le ponga las medidas cautelares y lo suelta cuando yo le dé la orden al juez de que le levante las medidas cautelares. Es lo mismo, pero más sofisticado. Claro. En el caso nuestro, pues hubo esta investigación de la Fiscalía del Estado de Nueva York a Diosdado Cabello por un tema de narcotráfico. Entonces eso lo publicó ABC, el primer periódico que lo publica. Y lo tomaron 80 periódicos del continente, porque claro, es una noticia importante. Tomaron El Tiempo, tomó La Nación de Buenos Aires, todo el mundo lo tomó. Porque además tenía un testigo, que es quien había sido el jefe de seguridad. Sí, pero la noticia... Del ex hombre fuerte de la Asamblea, Diosdado Cabello. Claro, es decir, era un testigo que era del nervio propio de Diosdado Cabello y fue una investigación hecha por el ABC. Claro, pero la noticia es que a esa investigación y el Departamento de Estado la ratificó. Ajá. Entonces, Diosdado Cabello nos demanda a nosotros, a Tal Cual, que era el periódico de Teodoro Pekov, y a La Patilla, que es un portal, nos demanda por difamación. Claro, eso no prosperaría en ningún país del mundo, pero es que allá cualquier cosa que haga el gobierno utilizando los tribunales prospera porque las medidas cautelares las toma un juez por una instrucción de arriba. La instrucción es del gobierno. Entonces, ellos tomaron, Diosdado Cabello hizo esta demanda contra 22 personas, los directivos, el comité editorial, en fin, un gentío, y entonces ellos, toda esta gente está con medidas de régimen de presentación una vez a la semana a la policía, de que si van, entonces tienen prohibición de salida, pero además está la amenaza de que si uno va a Venezuela, en el aeropuerto te tienen que detener para llevarte al juez. Ahora, ¿cuál es el tiempo en el cual te detienen para llevarte al juez? Puede ser media hora, normalmente sería así, pero en Venezuela eso puede ser, mire, señor juez, váyase una semana, y en una semana articulan otra demanda y ya entran con medidas cautelares distintas. Sí. Todo eso es posible. Entonces, para yo regresar tengo que tener seguridad de que no va a pasar nada de eso, porque ir a darse por citado, que es lo que, bueno, eso no tiene ningún inconveniente, pero ¿qué pasa en ese periodo? Esta denuncia del diario ABC que retomamos, como dices, muchos medios de América Latina, obviamente ustedes los venezolanos, ¿cómo no lo van a tomar? Sí, definitivamente, pues es un tema de altísimo interés para el venezolano, claro, porque implica directamente a un hombre como Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea. Exacto, que era el presidente de la Asamblea en ese momento, y además que todos sabemos es un hombre fuerte dentro del gobierno y el régimen venezolano en una trama de narcotráfico delicadísima. Esto sucede, y a ti, ¿dónde te toma la publicación de la noticia? ¿Estabas en Venezuela o por fuera de Venezuela? No, yo estaba invitado por el gobierno de Israel y estaba en Israel. Entonces no pudiste volver. Entonces decidí no volver. Claro, yo puedo volver. Claro. Pero el riesgo de volver, sí, claro que puedo volver. Claro, pero lo más probable es que te aprecien. Por lo menos me detienen para Exacto. que me dé por citado, pero no sabemos qué puede pasar ahí y hemos tenido información de que quieren hacer otras cosas. ¿Cuánto tiempo llevas por fuera sin poder volver a Venezuela? Desde marzo. Uy, ya es bastante. Bueno, yo me dediqué a trabajar un poco para denunciar lo que pasa en Venezuela. Sí. Este es un régimen que estaba en el poder por elecciones. Al principio las ganaban, después hacían trampa. Y entonces no está fácil demostrar que es una dictadura. Yo me dediqué a demostrar que era una dictadura, porque eso coincidió con todos los temas de derechos humanos, que Maduro realmente agudizó ese tema, mucho más que lo que hacía Chávez. Y bueno, me he ido a 14 países, he hablado con los parlamentos, con los medios, y la verdad, tanto mi persona como otros han colaborado para que cambie un poco la visión que tiene el mundo sobre Venezuela, que hoy en día es mucho más grave, porque a eso hay que sumarle la catástrofe económica y social como consecuencia de 17 años de un modelo totalmente absurdo. Hay un debate que es muy complejo, que uno creería que es más obvio de lo que es, y es hasta qué punto la comunidad internacional realmente, cuando existen este tipo de regímenes, de gobiernos, hasta qué punto el papel de la comunidad internacional sí
logra una presión para que por lo menos se sientan vigilados, que hay comunidad internacional con los ojos encima. La comunidad internacional ha sido muy indiferente, y sobre todo la nuestra, es decir, nuestra propia región, muy indiferente ante el problema de Venezuela. El argumento es que es un tema interno y que lo tienen que resolver solo los venezolanos. ¿Hasta qué punto nuestras democracias realmente pueden resolver ese tipo de temas solos? ¿Y la comunidad internacional dónde queda? Bueno, primero han cambiado un poco las cosas, ¿no? Ahora la situación ha cambiado, ha ido mucho más solidaridad con Venezuela. Después hay un tema que es que los derechos humanos no es un tema local, los derechos humanos es un tema universal. Defender el tema de los derechos humanos en Venezuela no es tener injerencia en los asuntos internos, es una responsabilidad de los países. Ese es un tema. El segundo tema es que te puedo dar un ejemplo. El 6 de diciembre, que la oposición ganó con ese margen, quizás si no hubiera sido por otros factores, como por ejemplo la comunidad internacional, la cantidad de expresidentes que estaban allá, lo que estaban todos los medios del mundo informando, más las presiones internas como las Fuerzas Armadas, etcétera, Maduro no hubiera reconocido ese éxito de la oposición. ¿Qué hizo concretamente? O sea, ¿cuál fue el papel ahí de la comunidad internacional? Porque fue tímido, pero por lo menos hubo ya, podemos decir que un intento de hacerle llegar el mensaje de algunos. Bueno, habían 6. ¿Quiénes fueron? Habían 6 expresidentes. Expresidentes. Esos son expresidentes. Sí, pero son opinadores importantes. No es fácil atropellar a 6 expresidentes. Uno que los llevó Chávez, pero que no son, que si el presidente de Corea del Norte, nada de eso, sino Zapatero, ese tipo de gente. Es que Maduro. Fernández lo llevó Maduro, y otros que son más contundentes, como Pastrana, Tuto Quiroga. Entonces, eso fue importante, pero además ya la situación interna en Venezuela es una situación muy crítica para el gobierno, y la popularidad se les ha ido, digamos, disolviendo. Entonces el descontento está en las Fuerzas Armadas, el descontento está en su propia gente. Entonces todo eso junto lo obligó a reconocer el resultado. ¿Qué tan importante fue la aparición de Macri en este escenario? Porque antes de las elecciones en Mercosur, en la reunión de Mercosur, por primera vez un presidente de Mercosur se atrevió a tocar el tema de los prisioneros políticos y el tema del respeto al resultado de las elecciones. ¿Qué tan, digamos, influyó o no influyó que llegara Macri a este escenario? O sea, todo es un contexto, todo va sumando. Y en América Latina ha habido cambios importantes, porque el Macri es muy importante. El mismo conflicto político en Brasil los ha, digamos, neutralizado un poco en su apoyo a Venezuela. La misma Bachelet también ha cambiado un poco. Entonces, hay una tendencia a que las cosas sean distintas. ¿Hay una tendencia a dejar la indiferencia? Una tendencia contra la indiferencia, sí la hay. Y en todo caso, la parte internacional es muy importante, no pueden aislarse, y más ahora que tienen esa crisis económica. O sea, ¿cómo se aíslan totalmente? La comunidad internacional es importante, y los medios también, porque son todos los medios del mundo denunciando lo que pasa en Venezuela, con notas en primera página. Es una situación de denuncia muy, muy fuerte. Usted, Miguel Enrique, habla de esta crisis económica. Y basados en esa crisis económica hemos escuchado por muchos años, muchos sectores, no solamente políticos, sino también analistas y periodistas, no da más, va a explotar, no da más, va a explotar, y sigue. Ahí siguen. Bueno, los países no quiebran. Exacto, lo siguen empeñando. La gente es la que sufre el problema. ¿Hasta qué punto aún sigue esa influencia de Venezuela con toda la crisis interna, pero afuera? Porque siguen generando votaciones. Lo vivimos hace menos de un año, la crisis en la frontera con Colombia, que en la OEA votaron y votó la gran mayoría a favor de que el tema no se tocara en la OEA. ¿Hasta qué punto de todas maneras esa influencia, y a pesar de la crisis petrolera, sigue siendo una influencia real? El petróleo de Venezuela en la región, en los países del Caribe, que ponen muchos votos a la hora de tomar decisiones en los organismos multilaterales. Bueno, sí, pero cada día menos, cada día menos. El tema del petróleo es un tema grave para Venezuela, porque todos esos subsidios petroleros que ellos han dado
ya son menores, ya es más problemático ser utilizado. Inclusive con Cuba, que le regalan 100.000 barriles diarios, que antes era para financiar el socialismo, ahora es para financiar el regreso al capitalismo, no sé cómo lo explican ideológicamente, pero Cuba está en una especie de viva Obama, que ya cambia un poco la situación sobre Venezuela. También en el caso del tema de Cuba es importante. Entonces, ellos tratan de hacer presión con las fuerzas que han tenido, pero las fuerzas se les va desapareciendo. El único país donde ellos tienen, digamos, gente que ellos apoyan y tiene alguna fuerza es en España con Podemos. Pero todas las cosas que ellos han apoyado en el continente cada día son menos fuertes, el Foro de Sao Paulo cada día es menos fuerte y todas esas, digamos, presencias ideológicas han ido reduciéndose. Petrocaribe en este momento, ¿cómo lo puedes describir tú? ¿Qué está pasando con Petrocaribe? Es decir, ¿hasta qué punto ese petróleo regalado? Obviamente Cuba son 100.000 barriles, pero hay otras islas del Caribe y otra cantidad de países que han vivido o que por lo menos esperan su cuota petrolera subsidiada al año. ¿Cómo está eso? Se ha ido reduciendo. Ajá. ¿Pero hasta qué punto? Bueno, es que también es la necesidad de Venezuela. Venezuela cuando Chávez llegó producía 3.300.000 barriles diarios. El plan que tenía el gobierno de Caldera llegar a 7 millones de barriles. Esto redujeron a 2.800.000 por ineficiencia. Y en estos momentos sigue cada día perdiendo más y más barriles de producción, porque además como PDVSA la convirtieron en la caja chica para todos los problemas de Venezuela, entonces no tiene dinero para comprar los insumos para seguir produciendo. Entonces se reduce la producción, el valor cada día es menor, producen mucho petróleo por debajo del costo de producción. Entonces regalar petróleo no está tan fácil. Entonces les han ido cortando sus suministros a todos estos países. Y los americanos que ahora exportan petróleo empiezan a ocupar el espacio. Entonces lo que hace un año con el tema de Colombia fue muy contundente, a lo mejor si vuelve a ocurrir ya no va a ser tan contundente, porque los americanos han ido tomando espacio entre toda esta geopolítica del petróleo. Es decir, que usted cree que en poco tiempo esa influencia tan clara que tenían en la OEA, incluso en la ONU, porque también recordemos, cuando se planteó por mandato de las mismas instituciones de la Organización de Naciones Unidas, ver el tema de los presos políticos, ver el tema de los derechos humanos, lograban la votación para que se hiciera en secreto o no se hiciera. ¿Eso les va a durar poco tiempo según tu previsión? El tema de los derechos humanos en la ONU no ha sido tan en secreto. Yo estuve en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos, y todos los testimonios, y Venezuela no pudo refutar todo aquello. Y en las Naciones Unidas, que Venezuela logró, bueno, porque le correspondía estar en el Consejo de Seguridad, como no le paga la cuota a las Naciones Unidas, si hay una votación, Venezuela no puede votar. Está fuera de la votación. Entonces, todo esto les va quitando poder de una manera acelerada a nivel internacional.